Entonces, continuando, tenemos con lo respecto a bacterias aerobias. Tenemos a los cocos gram positivos. Según el test de la catalasa, se pueden dividir en estafilococos o estreptococos. El test de catalasa positivo nos indicará que estamos ante un coco gram positivo estafilococo, y un test de catalasa negativo nos indicará que estamos ante un estreptococo. El test de catalasa entonces nos dice si es un estafilococo o un estreptococo. En cuanto a los estafilococos, el siguiente test que nos puede ayudar es el test de coagulasa. Si es un coagulasa positivo, estaremos frente a un estafilococo aureus. Si es un coagulasa negativo, este puede ser un estafilococo epidermidis o un estafilococo saprophyticus. Y eso va a depender de si este estafilococo es sensible o no a la ovobiosina. Entonces, el test de coagulasa nos va a indicar si estamos ante un estafilococo aureus, si es un coagulasa positivo. El aureus es el coagulasa positivo. Y tenemos el otro grupo de los coagulasa negativos, en el cual tenemos el estafilococo epidermidis y el saprophyticus. La diferencia entre el epidermidis y el saprophyticus no, lo va a dar su sensibilidad a la ovobiosina. Novobiosina sensible, positivo, será el estafilococo epidermidis, y la novobiosina sensible, negativo, estafilococo saprophyticus. Ahora, bien, los estafilococos nos van a causar infecciones en diversas partes del organismo. Tenemos que el estafilococo aureus principalmente es responsable de cuadros clínicos infecciosos en piel, en partes blandas, y también nos puede dar sepsis, una infección sistémica. El estafilococo epidermidis nos va a infectar principalmente prótesis valvulares y catéteres. Prótesis valvulares y catéteres venosos centrales, catéteres venosos. Y el estafilococo saprophyticus, recordar que es la segunda causa de infección urinaria. Ahora, parte de la fisiopatología, de los mecanismos por el cual los estafilococos nos producen daño, nos producen enfermedad, es gracias a sus toxinas, como la exfoliatina, que es la principal responsable de lo que es el síndrome de piel escaldada por el estafilococo, como su exotoxina, que tiene una participación activa en el síndrome de shock tóxico por el estafilococo, y la enterotoxina, que es la responsable del cuadro clínico de intoxicación alimentaria. Entonces, parte del daño que hacen los estafilococos, gran parte se debe a las toxinas que producen, ya sea en síndrome de piel escaldada con la exfoliatina, su exotoxina, en el síndrome de shock tóxico por estafilococo, y la enterotoxina en la intoxicación alimentaria. Según su sensibilidad, los estafilococos pueden ser sensibles a la meticilina, los meticilinos sensibles. En ese caso el tratamiento será con oxacilina, o pueden ser resistentes a la meticilina. En ese caso el antibiótico de elección será la vancomicina o el linesolit. Entonces, acordarse bien los órganos donde atacan los estafilococos. Recordar que el saprophyticus es la segunda causa de ito. El estafilococo en sí aureus, el coagulasa positivo,
¿no? Acuérdense que el Staphylococcus aureus es el coagulasa positivo. Nos puede dar cuadros de intoxicación alimentaria, intoxicación entérica. Nos puede dar un cuadro de síndrome de piel escaldada por la exfoliatina, recordar frecuente en niños. Nos puede dar también causa de bacteriemia. Sepsis, que es causa frecuente de sepsis intrahospitalaria. Y también es responsable de endocarditis bacteriana, sobre todo en las que tienen, en las que tienen prótesis valvulares. Prótesis valvulares. Entonces, el Staphylococcus aureus nos puede dar cuadros clínicos de intoxicación alimentaria, nos puede dar síndrome de piel escaldada, nos puede dar una sepsis bacteriana, sobre todo intrahospitalaria, y nos puede dar cuadros de endocarditis bacteriana. Acá lo mencionan como la primera causa de endocarditis bacteriana extra e intrahospitalaria y con prótesis valvulares de más de 12 meses. Pero en sí, ustedes saben que la primera causa reconocida de endocarditis bacteriana es el Streptococcus viridans. La primera causa en sí de endocarditis bacteriana es el Streptococcus viridans. Hay unas enzimas también que produce el Staphylococcus, como la coagulasa, que forma una barrera protectora y forma parte de la pared de los abscesos, la adhesina, que promueve la colonización de los tejidos, las invasinas, que van a favorecer la diseminación del estafilococo. Eso es con respecto a los estafilococos. Con respecto a los estreptococos, estos, según su crecimiento en agar sangre, pueden ser alfa hemolíticos, beta hemolíticos o G hemolíticos. Los alfa hemolíticos son los que producen hemólisis parcial. Ahí tenemos al neumococo y el Streptococcus viridans, que les dije que era la primera causa de endocarditis. Los beta hemolíticos te producen hemólisis completa, total, y pueden ser de dos grupos: el grupo A, que es el Piógenes, y el grupo B, que es Agalactiae. El estafilococo el estreptococo G hemolítico no te produce hemólisis, y son los estreptococos del grupo D, el enterococo, los enterococos y los no enterococos. El enterococo, también conocido como el Streptococcus fecalis, y los no enterococos conocidos como el Streptococcus bovis. Entonces, de acá lo que tenemos que recordar, por ejemplo, es el Piógenes, es un beta hemolítico del grupo A, y el neumococo es un alfa hemolítico, al igual que el viridans. Viridans, primera causa de endocarditis. Los estreptococos. El Streptococcus Piógenes, por ejemplo, nos produce infecciones de piel orofaringe. El Agalactiae nos produce infecciones de aparato digestivo, urinario y genital. El Streptococcus viridans, acá lo mencionan como la segunda causa extrahospitalaria de endocarditis bacteriana. Pero en varias revisiones ustedes pueden encontrar como la primera causa de endocarditis bacteriana al Streptococcus viridans. Y el Streptococcus neumonía, que crece, como lo mencionan ahí, en la orofaringe. Y acuérdense que es la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. Como crece el neumococo en la orofaringe, el principal mecanismo por el cual un paciente va a desarrollar una infección pulmonar es por microaspiraciones del contenido de la orofaringe. Microaspiraciones, aspiraciones de pequeños contenidos de la orofaringe que obviamente están colonizados por neumococo. Al igual que el estafilococo, también posee enzimas y toxinas que son importantes en su patogenia, como la streptokinasa, las hyaluronidasas, las streptolicinas OIS. Así tenemos que este estreptococo está implicado en lo que es la fasciitis necrotizante. Esta es una infección profunda de tejidos blandos, que se describe en dos tipos: fasciitis necrotizante tipo 1 y fasciitis necrotizante tipo 2. La tipo 1 es causada por mixtura de aerobios y anaerobios. Y en la tipo 2 participa el Streptococcus Piógenes, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces, ¿cuál es la fasciitis en la que participa el Streptococcus Piógenes? Es en la tipo 2. ¿Ya? En la tipo 2, causada por el Streptococcus Piógenes, que es un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. En la tipo 1 hay mixtura de aerobios y anaerobios.
Como mencionamos ahí, la tipo 1 hay una mixtura de gérmenes aerobios y anaerobios. Hay una flora mixta, estafilococos, estreptococos, Escherichia coli, otras enterobacterias, gérmenes anaerobios como bacteroides, Prevotella, Clostridium, por lo que hay gas en los tejidos. Al haber anaerobios hay gas en los tejidos. Y por lo general se presenta en pacientes que han sido sometidos a cirugías abdominales y también en diabéticos. Por lo general se presenta en pacientes sometidos a cirugías abdominales y también en pacientes diabéticos. La fasciitis necrotizante tipo 2, esta es causada por el Streptococcus pyogenes. Es monomicrobiana, solamente por estreptococos de grupo A, el piógenes. Más raro los C y G. Y puede aparecer en cualquier edad en inmunocompetentes y no necesariamente sometidos a cirugía o diabéticos. En cualquier edad, incluso en inmunocompetentes. Y al ser monomicrobiana y ser causado solo por genes aerobios y no anaerobios, no hay gas en los tejidos. Entonces la fasciitis, entonces tenemos que el tejido comprometido en la fasciitis necrotizante va a ser la fascia superficial y la fascia profunda. Los agentes va a ser de etiología polimicrobiana, si es tipo 1, con participación de gérmenes anaerobios, hay gas, y va a ser monomicrobiana, participación solamente del Streptococcus pyogenes en la tipo 2. Los factores de riesgo van a ser diabetes, ancianos, pacientes con cáncer, con traumatismos. La lesión que nos va a dar va a ser una necrosis extensa, destrucción de tejido celular subcutáneo y fascia y trombosis de vasos subcutáneos. El tratamiento en la tipo 1 es cefotaxima más clindamicina o metronidazol, en la tipo 2 clindamicina más penicilina G. Pero en realidad acá el tratamiento debe ser quirúrgico, médico y quirúrgico. Fasciitis necrotizante es una emergencia médica. Debe ser visto por el traumatólogo, por el cirujano, entrar a sala de operaciones para debridamiento. Tratamiento es médico y quirúrgico. Sobre todo diría quirúrgico. Algunos cocos gram negativos como la Neisseria gonorrheae. Como ustedes conocen, es un coco gram negativo, inmóvil, que se fija a mucosa por pilis. Tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, de los cuales 2/3 de los pacientes que adquieren este germen son asintomáticos, son los llamados portadores. Solo 1/3 suele ser sintomático y suele causar con infecciones de la vía urinaria, como uretritis, también cursa con epididimitis, prostatitis, abscesos periuretrales en el varón y cervicitis, endometritis, y es causa de enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando hablan de enfermedad pélvica inflamatoria en una mujer, están hablando, entre otras cosas, de infección por Neisseria gonorrea. Pero los sintomáticos solamente son 1/3. El resto son asintomáticos. Hay también formas sistémicas diseminadas que cursan con fiebre, artralgia y lesiones cutáneas. Eso es lo que se llama la enfermedad gonocócica diseminada. La enfermedad gonocócica diseminada no solo se limita al tracto urinario, también nos da fiebre, artralgias y lesiones cutáneas. El diagnóstico básicamente es con GRAN. Si hay una uretritis, porque la Neisseria gonorrheae nos da un síndrome de secreción uretral, síndrome de secreción uretral, es fácil ahí hacer la identificación con el GRAN. Y también se puede hacer cultivo con el medio de Thayer-Martin. El tratamiento es bastante sencillo en casos de infección por gonococo. Es con monodosis de ceftriaxona intramuscular, como una sola dosis. Recordar que la mayoría entonces son asintomáticos. Entonces el gonococo dice, solo demostrable en campo oscuro, es fácilmente cultivable, el gram positivo es inmóvil y nunca es intracelular. Acá la respuesta es inmóvil. El gonococo no se demuestra en campo oscuro. El que se demuestra en campo oscuro es el Treponema pallidum, el agente causal
de la sífilis. No es fácilmente cultivable. Faltó mencionar eso. Menos de 30-50% de sensibilidad en los cultivos. No es un gran positivo, es un coco gran negativo. Nunca es intracelular, mentira, es intra y extra, pero sí es inmóvil. 35 años de edad, acude a centro especializado de infecciones de transmisión sexual, refiriéndose a que son purulenta por media uretral, disuria y dolor testicular. Antecedentes de relaciones sexuales sin protección hace 7 días, automedicación antibiótica inadecuada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Más probable. Secreción uretral y dolor testicular. Lo más probable es que estemos ante una orcoepididimitis, a una gonorrea. La principal causa de síndrome de secreción uretral es la gonorrea. Y la gonorrea tiene predilección por el epitelio del epidídimo. Se complica con una orcoepididimitis, que es el cuadro que presenta el paciente. Gonorrea y epididimitis. Los dos agentes etiológicos de la epididimitis son el gonococo y la clamidia trachomatis. La clamidia trachomatis son los dos agentes que tenemos que pensar ante una orcoepididimitis. Uretritis no gonocócica se produce con más frecuencia por clamidias y micoplasma. Eso es lo que mencionamos. Después de gonococo, la uretritis es causada por clamidias y por micoplasma. Clamidias y por micoplasma. No por gérmenes negativos, no por virus, no por estafilos, no por tricomonas. Después de gonococo, viene la clamidia como causa de uretritis y epididimitis. Son agentes etiológicos de úlcera genital, todos los siguientes, excepto Neisseria gonorreae. Neisseria gonorreae nos da síndrome de secreción uretral. Herpes, clamidia, hemófilos sucrei, chancro blando y chancro duro, treponema pallidum nos dan úlcera genital. Secreción nos da Neisseria gonorreae. El otro punto son los bacilos gram positivos. Bacilos gram positivos, ojo, no gram negativos. Bacilos gram positivos, tenemos los formadores de esporas y los no formadores de esporas. Los formadores de esporas tenemos al bacillus, como el bacillus anthracis. Los no formadores de esporas tenemos a la Listeria monocytogenes y al Corynebacterium. Entonces los bacilos gram positivos se van a dividir de si forman o no esporas. Los que forman esporas son los del género Bacillus. Y los no formadores de esporas tenemos a la Listeria y al Corynebacterium. Los gram negativos, los bacilos gram negativos, podemos dividirlos en los fermentadores de lactosa, que son Escherichia coli y la Klebsiella, y los no fermentadores de lactosa, como el Proteus, la Shigella, la Salmonella y la Pseudomonas. En cuanto a las bacterias anaeróbicas, tenemos que estos pueden ser cocos y pueden ser bacilos. De los cocos gram positivos anaerobios, tenemos a los estreptococos, como el pepto, estreptococo y el peptococo. De los cocos gram negativos anaerobios, tenemos como representante a la Veillonella. De los bacilos gram positivos anaerobios, igual tenemos a los esporulados y los no esporulados. De los bacilos gram positivos anaerobios. Los bacilos gram positivos anaerobios esporulados tenemos al Clostridium, y los bacilos gram positivos no esporulados tenemos, por ejemplo, el Actinomyces. De los bacilos gram negativos anaerobios tenemos al Bacteroides, y quizás el Bacteroides fragilis sea el anaerobio más frecuente. Eso sí, es el anaerobio más frecuente del intestino grueso. De nuestra flora intestinal, el germen anaerobio más frecuente es el Bacteroides fragilis. Hablemos del Clostridium. Conocemos los Clostridium, los que nos producen alguna patología humana. Tenemos al Clostridium perfringens, que nos puede producir intoxicación alimentaria y cuadros también de faseitis, como habíamos mencionado anteriormente, sobre todo la faseitis tipo 1, que va con gérmenes anaerobios. También tenemos al Clostridium
al tetani, que es responsable del tétanos. Tenemos a su vez a Clostridium difficile, que es el responsable de la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad que se presenta en pacientes que reciben tratamiento antibiótico de largo plazo, y sobre todo la aparición de esta colitis pseudomembranosa se ha asociado al antibiótico clindamicina. Los pacientes que son manejados con clindamicina por periodos largos se ha asociado a infección por Clostridium difficile, que nos produce un cuadro de colitis pseudomembranosa. Y por último tenemos a Clostridium botulium. El Clostridium botulium es responsable de intoxicación alimentaria y causa de botulismo. Tenemos mujer de 45 años de edad con ingesta con clindamicina durante 18 días, que presenta cuadro de colitis pseudomembranosa con deposiciones líquidas sanguinolentas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la colitis pseudomembranosa? Es la vancomicina, pero la vancomicina vía oral, por si acaso. Es la vancomicina vía oral. Es la única indicación que existe de vancomicina vía oral. Colitis pseudomembranosa por Clostridio. Vancomicina vía oral. Como alternativa tenemos el metronidazol. En algunas guías van a encontrar como primera alternativa metronidazol. Pueden marcar cualquiera de los dos. Vancomicina vía oral no endovenosa vía oral, o metronidazol. Agricultor de 17 años de edad que desde hace un día presenta diplopía y disminución de la agudeza visual. Se agrega disartria, disfagia, regurgitación, debilidad muscular progresiva, náuseas y dificultad respiratoria. Análisis de sangre, orina y líquidos fosforaquídeos normales. Lo más probable es que tenga, que sea un tétanos, botulismo, intoxicación por estafilococo, ruptura del aneurisma cerebral, intoxicación aguda fosforada. Llama la atención el cuadro agudo, caracterizado por diplopía, disminución de la agudeza visual, y si se dan cuenta, comienzan a aparecer parálisis de los músculos de los pares craneales de forma cefalocaudal, descendente. Comienza a aparecer parálisis de los pares craneales descendente, primero con diplopía, disartria, disfagia, y después dificultad muscular progresiva que lleva a dificultad respiratoria, descendente, y comienza con diplopia. Ese es un signo característico, un cuadro característico de botulismo. El botulismo nos va a afectar la musculatura ocular intrínseca. Por eso que clínicamente nos va a dar midriasis reactiva. Quizás esto lo diferencie bastante de la miastenia gravis. La miastenia gravis nos afecta a la musculatura ocular extrínseca, los movimientos oculares, pero no nos afecta mucho a nivel de miosis, midriasis. Sí lo que es el botulismo. Y la característica es que es una parálisis descendente, rápida descendente, ¿no? Te compromete los pares craneales. El Guillain-Barré más bien es ascendente. Botulismo, Clostridium botulium. ¿Cuál de los siguientes patógenos entéricos produce diarrea sin invadir la mucosa intestinal? La respuesta es el Clostridium perfringens. Todos los demás sí nos pueden invadir. Parahemolítico, Campylobacter, Shigella, Salmonella enteritidis. Aquí están las causas de diarrea aguda no inflamatoria por toxinas extraluminales. No se invaden la mucosa intestinal, ¿no es cierto? El Staphylococcus aureus y el Clostridium perfringens. Extraluminal por toxinas, sin invasión de la mucosa. El tétanos. El tétanos causada por una especie de Clostridium, como sabemos, puede ser tétano neonatal o tétano generalizado. El tétano neonatal se debe a una infección a partir de una infección del muñón de la cicatriz umbilical, y el tétano generalizado a partir de una herida. El cuadro clínico, luego de un periodo de incubación de 8 días, se va a caracterizar por trismus. Ese trismus nos da la clásica risa sardónica, la contracción de los músculos de la masticación. El opistótonos, que es mucho más tardío, que ya es una rigidez generalizada y se presenta de forma más tardía, y va a haber una hiperactividad simpática. El tratamiento del tétanos
Incluye penicilinas más de debridación de la herida. Tengan en cuenta que el tétano empieza por una herida que es infectada por el Clostridium. Tiene que haber una adecuada limpieza de la herida, penicilina G sódica, que es el antibiótico de elección en este caso, penicilina, sedación, antitoxina, inmunoglobulina humana y beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se dan por la hiperactividad simpática que puede tener el tétanos. Y por supuesto está indicada la vacunación con toxoide. Primero, tercer, sexto mes con un refuerzo cada 10 años. El actinomices, la actinomicosis, actinomicis israeli. Se dice que es la infección por anaerobios más frecuente del hueso. El actinomicis israelis es la infección anaerobia más frecuente en el hueso. Aunque este germen, actinomicis israeli, también nos puede dar lesiones cervicofaciales a nivel del tórax, del abdomen, generalizadas, y las lesiones clásicas son lesiones supurativas crónicas que tienden a fistulizar, como la figura lo muestra, fistulizan y drenan pus con una serie de gránulos amarillentos como de azufre. ¿Ya? Fistulizan y nos dan gránulos de azufre, gránulos amarillentos como de azufre. Esa es la característica de la infección por actinomicosis. Tratamientos con penicilinas, más aspiración y drenaje. Recordad que la infección por anaerobios es más frecuente en el hueso. La lesión característica es una lesión supurativa que fistuliza y nos da gránulos de azufre, pus con gránulos de azufre amarillentos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es común una forma clínica cérvico-facial? Hemos mencionado la actinomicosis. Actinomicosis que nos da lesiones ulcerativas que supuran gránulos amarillentos, gránulos de azufre. De los siguientes procesos infecciosos parece tener una relación directa con la diabetes mellitus, excepto mucormicosis cerebral, otitis externa maligna, colegistitis enfisematosa, actinomicosis, pielonefritis enfisematosa. La respuesta acá es actinomicosis. Y acá está. En este cuadro resumen se muestra las infecciones relacionadas con diabetes. Obviamente los diabéticos son propensos a infecciones, pero hay unos cuadros característicos que se asocian con diabetes. Por ejemplo, tenemos la pielonefritis aguda enfisematosa por Escherichia coli, la pielonefritis aguda xantogranulomatosa, que se presenta en neuropatía obstructiva, mucormicosis también, por un hongo bastante severo, destructivo, que nos da úlceras en cara, paladar, fosas nasales, y la otitis externa maligna, que es producida por Pseudomonas aeruginosa. O sea, los diabéticos son propensos a infecciones, pero estas formas especiales de presentación son típicas en ellos. La pielonefritis aguda enfisematosa, la xantogranulomatosa, la mucormicosis y la otitis externa maligna. Son las típicas en infecciones en diabéticos, más no así la actinomicosis. 62 años que 2 meses antes había sufrido una perforación colónica, consulta por dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre. En el examen físico se objetiva fístulas a nivel dando pus con elementos glandulares amarillentos. Diagnóstico más probable es enfermedad pélvica inflamatoria por aspergillus, isquemia mesentérica, actinomicosis intestinal, pielonefritis xantogranulomatosa, nocardiosis. Diagnóstico es actinomicosis intestinal. ¿Por qué? La característica. Fístulas que drenan gránulos amarillentos como de azufre. Esa es la característica de la actinomicosis. Recordad que es un germen anaerobio. Los gérmenes anaerobios también nos pueden dar infecciones maxilofaciales, de las cuales se describen dos principalmente, la angina de Binsen y la angina de Ludwig. La angina de Binsen generalmente se debe a una úlcera necrótica en el paladar. La angina de Binsen se va a presentar como una úlcera en el paladar, en la mucosa oral. Generalmente es por Fusobacterium.
Y la angina de Ludwig es una infección supurativa de origen dentario. Es una infección severa del piso de la boca. Acá podemos ver una infección severa del piso de la boca. Del piso de la boca. Esa es la angina de Ludwig. Y es causada por Peptostreptococcus. Tratamiento pues con cobertura para gérmenes anaerobios, con clindamicina, con amoxicilina, ácido clavulánico. Metronidazol recordemos que también nos cubre gérmenes anaerobios. La angina de Ludwig entonces es una inflamación del suelo de la boca, piso de la boca. Esa es la angina de Ludwig por gérmenes anaerobios, que si no se maneja adecuadamente puede avanzar y va a avanzar hacia la región cervical, hacia la región cervical. ¿Cuál es la bacteria anaerobia más frecuente implicada en casos de absceso abdominal? Mencionamos que el anaerobio más frecuente en el organismo es el Bacteroides fragilis. Por lo tanto, es el que también es implicado en la mayor cantidad de casos de abscesos abdominales. Bacteroides fragilis. Un breve repaso sobre antibióticos. Algunos términos como biodisponibilidad y vía media. La biodisponibilidad es el porcentaje del total del fármaco administrado que llega a la circulación general. Cuando tú tomas o te inyectan un fármaco, el porcentaje que llega a la circulación, eso es el concepto de biodisponibilidad. Es el porcentaje que llega a la circulación. La vida media, como recordarán, es el tiempo que necesita el organismo para conseguir la concentración plasmática disminuya a la mitad. Cuando la concentración de un fármaco disminuye a la mitad desde el tiempo de administración hasta que disminuya a la mitad la concentración, eso es tiempo de vida media. Términos de concentración inhibitoria mínima, por ejemplo, se refiere a la concentración más baja de un antibiótico para inhibir el crecimiento de un inóculo estándar. Es la concentración que se requiere de un antibiótico, la mínima concentración que se refiere de un antibiótico para que inhibir el crecimiento de una bacteria. Y la concentración bactericida mínima es la concentración más baja de un antibiótico para eliminar el inóculo estándar en un 99.9%, casi la totalidad. En una es para inhibir el crecimiento y en otra es para eliminar a la bacteria en casi la totalidad. La concentración más baja para eliminarla es la concentración bactericida. Y la concentración inhibitoria es para inhibir su crecimiento. Algunos antibióticos, por ejemplo, van a actuar en lo que es inhibiendo la síntesis de la pared celular. Si tenemos que nos inhiben la síntesis de los peptidoglucanos. ¿Qué antibióticos? Los beta-lactámicos y los glicopéptidos. Son los que nos inhiben la síntesis de peptidoglucanos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos a las cefalosporinas. De primera generación, segunda generación. De primera generación, la cefradina, cefalotina, cefazolina. Nos van a cubrir sobre todo gram positivos y también nos cubren Escherichia coli. Están indicados sobre todo lo que es cefazolina en la profilaxis antibiótica prequirúrgica y en las infecciones de piel no complicadas. Y también, como tienen cobertura contra E. coli, se usan en gestantes para tratamiento de ITU. Las de segunda generación, cefuroxima, cefotetán, ya nos cubre, aparte de gérmenes gram positivos, nos cubre gram negativos. Indicaciones, por ejemplo, están indicados en tratamiento ambulatorio de neumonía adquirida en la comunidad con cefuroxima. Las siguientes son características de la profilaxis quirúrgica, excepto monodosis y dosis plenas. El antibiótico recomendado es cefazolina, repetir luego de 3 a 4 horas si se prolonga la cirugía, administrar por más de 24 horas. La profilaxis antibiótica no debe administrarse más de 24 horas y sí, se da con cefazolina, generalmente una sola dosis y en dosis plena. Si la cirugía se prolonga, se puede administrar una dosis más, pero no más de 24 horas. Y es con cefazolina, cefalosporina de primera generación. Seguimos con las cefalosporinas. Tenemos a la tercera generación, como ceftriaxona, ceftinib, cefotaxima, ceftazidima. Nos cubren gram negativos y tienen acción antipseudomona. ¿Cuál tiene acción antipseudomona? La ceftazidima. La ceftazidima tiene acción antipseudomona. Se indican en neumonía, en meningitis y en sepsis. Y las de cuarta generación, el cefepime, principalmente. Con cobertura contra gram negativos y positivos. Cefepime también tiene acción antipseudomona.
Cefepime y ceftazidima son las cefalosporinas antipseudomónicas, indicadas en neumonía y sepsis. Como pueden ver, las primeras generaciones de cefalosporinas tienen acción contra gram positivos. Conforme sube de generación, van ganando cobertura contra gram negativos. ¿Ya? Las cefalosporinas entonces, las primeras generaciones, primera y segunda, gram positivos. Conforme suben de generación, ya contra gram negativos. Y las que tienen acción antipseudomónica son la ceftazidima y el cefepime. Paciente con quemadura de tercer grado presenta fiebre persistente y compromiso del estado general. La sería se aisló pseudomonas. ¿Cuál es el antibiótico más apropiado? Por supuesto que la ceftazidima, que junto con el cefepime tienen acción antipseudomónica. Los otros antibióticos con acción antipseudomónica son las fluoroquinolonas como levofloxacino y ciprofloxacino y los aminoglicósidos como amicacina. Y siempre se recomienda que si hay una infección por pseudomona, dar 2 antibióticos, ceftazidima más cipro, ceftazidima más amica. ¿Por qué? Porque la pseudomona tiende a hacer mucha resistencia. Entonces, de preferencia con 2 antibióticos. Tenemos los inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos. Acá, ¿cuáles tenemos? Vamos a tener principalmente a las quinolonas y a las fluoroquinolonas. Las quinolonas y las fluoroquinolonas nos van a inhibir a la ADN girasa. Es decir, las fluoroquinolonas nos inhiben la síntesis de ADN. ¿Ya? Las fluoroquinolonas nos inhiben a la ADN girasa, inhibiéndonos la síntesis de ADN. De ese cuadro, el otro grupo importante de antibióticos son las rifamicinas, que nos inhiben a la ARN polimerasa. Dentro de las rifamicinas, la más conocida obviamente es la rifampicina, con aspecto antituberculoso. Entonces la rifampicina te inhibe a la ARN polimerasa y las quinolonas y fluoroquinolonas a la ADN girasa. Tenemos lo que nos inhibe en la síntesis de proteínas, actuando sobre las subunidades ribosómicas 30S, 50S. Sobre la 30S nos actúan los aminoglicósidos y las tetaciclinas, y sobre los 50S, los macrólidos, el cloranfenicol y las lincosaminas como la clindamicina. Entonces 50S, macrólidos, cloranfenicol, clindamicina. 30S, aminoglicósidos, tetaciclinas. Algo sobre los aminoglicósidos. Sabemos que tienen una actividad bactericida importante. Se eliminan por filtración glomerular. Por eso son muy nefrotóxicos. Los efectos adversos de los aminoglicósidos son nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Ahí falta. Nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Es decir, nos puede inducir parálisis. Es decir, tener cuidado con aminoglicósidos en pacientes con problemas neurológicos agudos, tipo Guillain-Barré, miastenia gravis, porque sumada a la parálisis de la enfermedad de fondo, puede haber una parálisis inducida por aminoglicósidos. ¿Cuál de los antibióticos que se cita a continuación no afecta la transmisión neuromuscular? Penicilina, canamicina, aminoglicósidos, acetomicina, todos ellos. Obviamente las penicilinas, la canamicina, la acetomicina son aminoglicósidos y nos pueden afectar la transmisión neuromuscular. Revisión sobre parásitos intestinales. Vamos a ir con los platelmintos, los tremátodos y los céstodos. Vamos a ver a continuación. Este cuadro acá, vamos a ver para que puedan relacionar fácilmente la relación entre los alimentos que ingerimos y la enfermedad que vamos a desarrollar, y si somos o no huéspedes definitivos o intermediarios. Si hemos comido carne de cerdo, tenemos probabilidad de infestarnos con Taenia solium, de la cual vamos a hacer el hospedero definitivo. Si hemos comido pescado, peces contaminados, nos podemos infestar por Typhlobotrium pacificum olatum, de los cuales también vamos a hacer los hospederos definitivos. Si ingerimos comida contaminada con excremento del que lo cocina, del cocinero, con
lo más probable es que nos contagiemos, nos infestemos con Hymenolepis nana o con cisticercos. En el caso del Hymenolepis nana vamos a hacer el hospedero definitivo. En el caso del cisticerco vamos a hacer el hospedero intermediario. Acuérdense que por medio de las pulgas de la rata se puede transmitir la infestación por Hymenolepis diminuta, de la cual vamos a hacer los hospederos accidentales. Accidentales, pues obviamente al ingerir las pulgas de la rata, es algo accidental. Al ingerir pulgas de la rata nos podemos desarrollar el parásito Hymenolepis diminuta. Somos huéspedes accidentales. Si ingerimos pulgas de perro, igual desarrollamos el Hymenolepis caninum. También somos huéspedes accidentales. Acuérdense de la morfología de la Taenia saginata, que ¿no? es un gusano plano que tiene varios segmentos llamados proglótides, los cuales son rectangulares, tienen más de 12 ramificaciones primarias, como podemos ver en el cuadro. Acuérdense de la Taenia solium, que tiene un excólex con cuatro ventosas. Cada una de esas ventosas posee de 20 a 50 ganchos. El rostelo va a presentar entre 20 a 50 ganchos. Y el excólex en sí de la Taenia solium tiene 4 ventosas. Acá podemos ver las diferentes larvas del Diphyllobotrium, ¿no? La larva Horacidia, el procercoide, el plerocercoide. De acá la forma infectante del Diphyllobotrium es el plerocercoide. La forma infectante es el plerocercoide, forma infectante del Diphyllobotrium. Acá, como podemos ver en el cuadro, en el caso del Diphyllobotrium, el crustáceo es el que tiene la larva procercoide. Ese crustáceo va a ser ingerido por el pez, y el pez va a desarrollar la larva el plerocercoide. Y esta larva plerocercoide puede ser ingerida por el humano, y va hacia el huésped. Entonces la forma infectante del Diphyllobotrium es la larva plerocercoide. Y en ese cuadro, nuevamente, para que pueda ser revisado, las diversas especies de parásitos, tenias, Echinococcus granulosus, Diphyllobotrium y Hymenolepis, con sus respectivos hospederos intermediarios, sus tipos de larva y sus hospederos definitivos. Acá, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Importante. En el caso del Echinococcus granulosus, que es el responsable de la hidatidosis, el hombre no es el hospedero definitivo, es el hospedero intermediario. El hospedero definitivo de la hidatidosis es el perro, son los cánidos. El hombre sí es el hospedero definitivo en las tenias, saginata, solium, en el Diphyllobotrium incluso, y en el Hymenolepis nana. En el Echinococcus granulosus no, ahí es un hospedero intermediario. El definitivo son los cánidos, el perro. Los platelmintos, los gusanos planos. Tenemos también dentro de los platelmintos a los distomas o duelas, como la fasciola, el esquistosoma, duodenalis, el paragonimus. Este caso, por ejemplo, es bastante frecuente en el Perú, en lo que es la zona de la Sierra Central.
Tenemos aquel caso de un varón de 50 años, agricultor y ganadero, presenta dolor abdominal continuo en hipocondrio derecho, el examen hay ictericia de pieles claras, examen de laboratorio hemograma con 30% de eosinófilos. Lo más probable que se trate de una fasciolosis. ¿Por qué? La fasciola es bastante común en pacientes agricultores y nos da un cuadro ictérico obstructivo. Un cuadro ictérico obstructivo en un paciente, en un paciente que tiene antecedentes de ser agricultor y ganadero, una posibilidad, además de cálculos y lo demás, es pensar en obstrucción por una fasciola. ¿Y qué nos apoya el diagnóstico? 30% de eosinófilos. La fasciola junto con el Strongyloides stercoralis son dos de los parásitos que nos dan más eosinofilia. 35 años de edad, vendedor ambulante con antecedente de consumo de berros, presenta dolor abdominal en hipocondrio derecho, se palpa tumoración en dicha zona. ¿Cuál es el tratamiento de elección en ese caso? El consumo de berros es un factor de riesgo para fasciola hepática, para infección por fasciola. Y el paciente obviamente viene por clínica en hipocondrio derecho y se palpa tumoración en dicha zona. Ese cuadro puede corresponder a fasciola hepática. El consumo de berros entonces es un factor de riesgo para infestación por fasciola hepática. ¿Y cuál es el tratamiento de elección en caso de fasciolosis? El triclavendazol. El triclavendazol entonces es el tratamiento de elección para fasciolosis.